Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perina y es para mí un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente con ustedes, aquí haciendo Tenemos Historia, siempre con mi amigo Omar López Mato. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, acá estamos con un tema muy interesante hoy. Hoy tenemos Controvertido. un controvertido tema y bueno, yo tengo un enorme aprecio por nuestro invitado de hoy, él lo sabe, ha estado acá por otro programa. Bueno, vamos a contarlo directamente, vamos a cambiar un poco el esquema. Hoy nos visita Carlos Manfroni y es a propósito del libro Propaganda Due, la historia documentada de la logia masónica que operó en la Argentina sobre políticos, empresarios, guerrilleros y militares, que editó Sudamericana. Incluye la lista íntegra, no sabemos si íntegra porque nunca después, se sabe esas cosas. No, porque en algún momento del libro Manfroni nos cuenta que en un reportaje de 1976 Luis Gelli da una cantidad, pero lo que se allana y lo que aparece en las investigaciones del Parlamento italiano es menos de la mitad. Los que siguen este programa desde hace mucho tiempo recordarán que Carlos Manfroni estuvo con nosotros a propósito de sus dos libros anteriores, publicados también por Sudamericana, Montoneros, Soldados de Macera, a mi juicio un libro imprescindible para entender los 70, y Los Otros Muertos, en coautoría con Victoria Villarruel. Manfroni nació en Buenos Aires, es abogado por la Universidad de Buenos Aires, fue miembro del grupo de expertos de la EVA que redactó la Convención Interamericana contra la Corrupción y está considerado un investigador de primera línea en todo lo que tiene que ver con delitos financieros y esas cuestiones. Carlos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Vamos para tratar de aprovechar el tiempo, porque hoy las controversias van a ser muchas. Yo a veces no estoy de acuerdo con las líneas que él deja planteadas, que muchas veces las plantea como pregunta, otras ya él se juega y las plantea como afirmación, pero vamos a tratar de preguntarle un poco todo esto, lo que tiene que ver con la historia argentina. Y esto para nosotros la historia argentina, la historia de la Guerra Fría, no, claro, uno de tus temas preferidos. Me había propuesto centrarme más en la historia argentina precisamente porque si no el libro es muy vasto y te lleva hasta la actualidad, hasta las finanzas del Vaticano, claro. ¿No? Acaba de quebrarse el banco más antiguo de la historia en el Vaticano y bueno, todavía las finanzas del Vaticano desde la década del 80 son un tema de discusión en todo el mundo. Pero a mí, ¿sabés qué me gusta? O les propongo como tema de conversación, los 60, con el asesinato de Aramburu y el origen mítico de Montoneros, los 70, lo que es el fracaso del Gran Acuerdo Nacional, que después va a tener el Pacto Social, que era el Gran Acuerdo Nacional, hecho por otras personas. Parece que el problema no era ideológico, sino quién conducía más que nada, ¿no? Y a qué negocios se favorecía y a qué empresas se les daban determinados negocios. Y parte de los 90, si se quiere, porque, como recordarán, acá hubo ramificaciones de la PDUE que tuvieron que ver con Faraón y las inversiones y los hoteles y el lavado de dinero en la Argentina en las últimas décadas. Vamos a hacer una primera pausa en el programa y enseguida estamos conversando con Carlos Manfroni sobre Propaganda Due que editó Sudamericana. Seguimos en Tenemos Historia. Voy a hacer la parte parroquial que había omitido en el bloque de presentación. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @EmilioPerina, que los programas están siendo grabados en video y ahí los pueden ver en internet, en el canal vimeo.com, Vimeo con B corta, y tienen que poner vimeo.com/tenemoshistoria. Y además, en esta temporada y este programa va a estar también en YouTube, y lo pueden por último buscar a través de Facebook. Hoy nos visita Carlos Manfroni, su último libro Propaganda Due es un libro de casi 500 páginas, muy documentado, conociendo Randall House Sudamericana. Este libro debió ser una batalla con los abogados sobre qué se presente, qué se publica y qué no se publica, porque lo que acá está es la historia documentada de la logia masónica que operó en la Argentina sobre políticos, empresarios, guerrilleros y militares, la Propaganda Due, que en realidad, Carlos, tenemos que rendirle primero un homenaje
al juez Tomás Griesa de Estados Unidos, que es el primero que pone el acento o pone la lupa sobre acá hay una organización que no se sabe muy bien si tiene fines filantrópicos, si tiene fines económicos, si tiene fines políticos, pero rara, en una investigación que él estaba haciendo sobre Michael Sindona, ¿no? Sí. Griesa es el que destapa, sin querer, el tema de la logia Propaganda Due, porque la logia teje una ramificación increíble de bancos a lo largo de toda Europa, y en determinado momento el financista principal de la logia, que era Michele Sindona, se aventura y compra un banco en los Estados Unidos, que era el Franklin National Bank, un banco que ya existía desde antes, pero él compra la participación que le permite tomar el control del banco por $40 millones de aquel momento. Uh-huh. Y Griesa, en un juicio donde a este hombre lo van a condenar, destapa en 1981 la existencia de la logia. Pero fue de este modo, porque cuando el juez estaba cerca de dictar sentencia, ya primero le había decretado la quiebra y tenía, como ya los jueces abarcan varias cosas, y le estaba por imponer la sentencia de prisión, que terminó siendo de 25 años. Pero antes de eso, Sindona, que estaba libre pero tenía prohibida la salida de Nueva York, se escapa a Italia para arreglar cuentas pendientes, no con la voluntad de fugarse definitivamente, sino de arreglar ciertas cuentas, para lo cual gente que envía a Licio Gelli lo ayuda, de la mafia, lo ayuda a escaparse de Estados Unidos. Licio Gelli era el jefe de la logia Propaganda Due. Y entonces él se va a Sicilia, haciendo un periplo por otros lugares, se va a Sicilia y desde ahí se comunica con Licio Gelli, con emisarios, intermediarios, y vuelve a Nueva York con un disparo en una pierna que se hace él mismo, o se lo hacen a pedido del mismo, diciendo que lo habían secuestrado. Cuando presenta esas falsas evidencias ante el juez, los fiscales dicen no lo secuestraron, usted salió del país con el nombre de Joseph Monamico, lo acompañaron fulano, mengano de la mafia siciliana, hizo este periplo, acá hay impresiones digitales, hay fotografías, hay filmaciones, entonces lo que hizo usted fue una fuga. Y ahí es donde el juez Griesa oficia a Italia, empieza a abrir una causa por la fuga y oficia a Italia para que manden las pruebas, y ahí es donde los jueces italianos, alguno que intervino después en Manipulite, Turón y Colombo, ordenan el allanamiento a dos propiedades de Gelli. Una es la casa de Gelli, una mansión, que es donde siempre se dice que se encontraron las listas de la logia, pero en realidad no, se encontraron en su empresa, Giole. Se encontraron en su empresa a pocos kilómetros de la casa de él. Ahí se encontraron las listas de la logia que tenían más de 900 nombres. Bueno, acá primero vamos a recordar que Griesa es juez desde 1972, que lo había nombrado Richard Nixon. Eso es estabilidad en los jueces y no macanas, ¿sí? ¿No? Imaginemos que recién tuvo que ver con el default argentino y el final de la deuda externa. Recientemente, acá hace pocos meses, falleció Licio Gelli. Y a mí la pregunta que me surge para salir un poco del aspecto internacional, aunque necesariamente a lo largo del programa vamos a tener que volver, tal vez dediquemos un segundo programa en otro momento a ver las ramificaciones internacionales de la logia PDUE, es un poco quién es Gelli, cuándo se forma la logia, si está determinada la fecha de origen, en qué contexto y dónde. Y te la ato a esta, Carlos, es en general la masonería. Yo muchas veces a lo largo, desde que el primero que publicó cosas de PDUE en la Argentina, si yo no me equivoco, fue Emilio Corbiere en toda esa historia. Le dedicamos más de un número. Y la masonería en general lo que ha dicho de la PDUE es que no era una logia regular, y la otra versión es que era una logia regular que había roto los vínculos con la institución y que de alguna manera... Que se pueden hacer logias con fines particulares. Determinados, exactamente. Bueno, te quedan... en tus investigaciones, ¿cuáles serían tus respuestas? Ese tema fue motivo de la investigación central del Parlamento italiano que presidía la diputada Tina Anselmi. Y es más o menos como lo dice Corbiere.
Es decir, fue una creación del Gran Oriente de Italia, pero tal como ocurrió con las demás agrupaciones de las que tratamos en este libro, la guerrilla y los militares, fue un arreglo de cúpulas con la ignorancia del resto de los miembros. Es decir, la logia era una logia que se desprendía del Gran Oriente de Italia, que es una de las dos obediencias masónicas de Italia, la otra es Piazza del Gesù, pero no se manejaba con los cánones de una logia masónica. Es decir, no era propiamente una logia en el estricto sentido de la palabra, porque no mantenían reuniones, asambleas, no se conocían los miembros de la logia entre sí, solamente Gelli conocía a todos, podrían conocerse 2 o 3 entre ellos, pero funcionaba más como una célula que como una logia. Más, llegó a ser expulsada de la masonería y después volvió, porque Gelli, que tenía un gran poder de información y también un gran poder de extorsión, lo tenía presionado al gran maestre del Gran Oriente de Italia, que era Lino Salvini, y Lino Salvini consigue que lo reincorpore a la masonería. Pero estuvo suspendido durante 3 años. Durante esos 3 años, Gelli siguió enviando dinero y afiliados. Pero a diferencia de la masonería regular, que tenía sus nombres a disposición del gobierno italiano, esta logia no, era súper secreta. Es decir, era una logia, pero no se manejaba con los cánones de una logia, se manejaba con los cánones de una organización celular. Inclusive por otro detalle, porque el conductor de una logia es reemplazado en periodos de tiempo por una elección democrática, con lo cual acá Gelli es el conductor todos los años que esta logia funcionó, todo el tiempo, ¿no? Era una logia de un tipo muy particular, porque las logias en las que alguien no empieza como principiante y es aceptado por los demás, sino que ingresa, como le llaman en Italia, a la orecchia del maestro, contándole un secreto al maestro, y aceptado directamente por el gran maestre, se llaman propaganda y se les asigna un número. A esta logia se le asignó el número 2, pero esta logia propaganda no funcionó, repito, como una logia. Uh-huh. Y el año en que pudo empezar a funcionar, ¿tenés una estimación de eso? Gelli ingresa a la masonería en 1965. Se sabe, para 1971 se sabe que tenía ya armado una célula que se llamaba Reagrupamento Gelli Propaganda 2. Con una gran modestia se le llamó Reagrupamento Gelli Propaganda 2. Se supone que ya desde antes estaba funcionando, y por supuesto Gelli estaba operando desde mucho antes personalmente, porque Gelli es asesor del primer gobierno de Perón. Obtiene la doble nacionalidad, es el primer ciudadano que obtiene la doble nacionalidad argentina e italiana. ¿Estás hablando del primer gobierno de Perón en 1950 y pico? Sí, 49. Claro, porque él cuando termina la guerra se viene a la Argentina. Y ahí ya cuando viene a la Argentina, ya él había, conservando su apariencia fascista, pues él había trabajado en el fascismo, había peleado incluso en el ejército de Mussolini, y había peleado en España con las organizaciones falangistas, pero él se pasa al KGB y coopera, por eso se salva, coopera con los partisanos. Bueno, él se viene a la Argentina. Pero viene a la Argentina como refugiado por el camino, poco, por el Vaticano, por ese camino vaticano, Cruz Roja, como venían los criminales nazis. Él tenía, él tenía cierta hostilidad. Lo ayudan los partisanos. Lo ayudan los partisanos a salir de su pueblo, porque tenía muchos ataques por ser fascista. Y él no quería decir que no era fascista ya, porque le convenía para penetrar en las Fuerzas Armadas italianas. Él le convenía conservar la apariencia de fascista, que la conservó toda la vida, porque eso le ayudaba a penetrar en los servicios de inteligencia de Italia y en las Fuerzas Armadas. Si él hubiera dicho que trabajaba para el comunismo, no hubiera tenido el mismo resultado. Más aún, cada vez que alguien mencionó su cercanía con el comunismo, terminó muerto. Es decir, el libro comienza precisamente cuando una periodista está declarando ante los carabineros porque acababan de asesinar al director de su semanario. Y el director de su semanario
había hablado de los orígenes, había hablado de la vinculación de Jelic con los servicios secretos de la Unión Soviética, y también la periodista estaba haciendo una nota sobre Montoneros y las redes internacionales que los protegía. Y ahí es donde la periodista empieza a ser amenazada. Bueno, vamos a cerrar este bloque. Me queda una pregunta con la cual vamos a abrir el próximo bloque con Carlos Manfroni. Estamos hablando de su último libro, Propaganda Due, la historia documentada de la logia PDUE, y su vinculación en la Argentina, que operó sobre políticos, empresarios, guerrilleros y militares. La editó Sudamericana. Y la cuestión que me queda en el aire es si sabemos o si Carlos sabe cómo Gelli hizo sus primeros pesos, su primera fortuna. Seguimos en Tenemos Historia, hoy con la visita de Carlos Manfroni. El libro se llama Propaganda Due, es apasionante, además tiene momentos que parece una novela policial. Historia documentada de la logia masónica que operó en la Argentina sobre políticos, empresarios, guerrilleros y militares, editó Sudamericana. Hemos visto que era una logia irregular, que no se atenía a las reglas ni de la ley italiana ni de la ley de la Argentina. Y yo te preguntaba por la fortuna de Gelli. ¿Se sabe dónde se da origen? ¿Es acá en Argentina? ¿Es en Italia? Hay hipótesis. En realidad parece que es en la ex Yugoslavia. Que a él lo mandan a cuidar el oro procedente de Croacia, y parece que se queda con muchos lingotes. Ahí hay todo un trayecto del oro de Pavlevich que va por Suiza con camiones llenos de oro, y entra en Italia, sí. Gelli se queda con parte de ese oro. Y bueno, pues Pavlevich estuvo acá en la Argentina. Sí, claro, en esa época, claro. Llegaron los dos. Y la otra cuestión es a través de las maniobras de Michele Sindona primero y Roberto Calvi después, con las maniobras financieras, que Sindona era un hombre habilísimo para las finanzas, llega a captar parte de las finanzas del Vaticano, sí, por una cantidad de maniobras y engaños que darían mucho tiempo para explicar. Claro, sí, claro. Además con Sindona nos metemos en la relación, la finanza del Vaticano, como bien decías, y la relación de Sindona con Juan Pablo I cuando era todavía obispo, y después la muerte de Juan Pablo I, que en todas las hipótesis, tanto las noveladas como las no noveladas, están vinculadas a las finanzas del Vaticano, tema que sigue siendo tabú hasta hoy. El atentado Juan Pablo II. El atentado Juan Pablo II, que sí se ocupó de limpiar un poco, y es un tema que es tabú hasta hoy. Pero volviendo un poquito... Entonces, viene acá a la Argentina en el 49, por ahí. 45, y ahí empieza la relación 45, con Perón. Perdón, 46, 47. Y ahí empieza la relación con Perón. Empieza la relación con Perón, pero una relación, digamos, que no se sabía de que fuera muy estrecha todavía. Sí se sabe que se vinculó mucho con los servicios de inteligencia argentinas. Ahí empieza a penetrar en los servicios de inteligencia de la Argentina, porque bueno, había fascistas refugiados que le dieron entrada, y termina siendo jefe de los servicios secretos argentinos en Italia. Gelli termina siendo jefe de los servicios de inteligencia argentinos en Italia. Bueno, cuando él se vuelve a Italia, bueno, ya para los 70 él era jefe de los servicios. En los 70, que es el momento donde organiza el famoso vuelo y paga, ¿no? El avión de Avianca lo pagó él, precisamente, el famoso vuelo de 17 de noviembre de 1972. Pero vamos a ir un poquito, o volver a tu libro, porque vos empezás con ese allanamiento al departamento de Montoneros en Roma y con el asesinato de este periodista Mino Pecorelli. Mino Pecorelli, que tenía un observatorio político, OP, que era una especie de... ¿Con qué lo compararías para que los oyentes sepan? A ver, era una cosa... Extra confirmado, primera plana. Decir, como fue en su momento el Informador Público. Ok. Es decir, era el periodismo que sacaba las noticias bomba que después recogían algunos diarios a veces y a veces no. Claro. Un periodismo que a veces está cerca de lo extorsivo también y del... Bueno, en el borde del... Mino Pecorelli se decía que a veces extorsionaba. Se decía. No estaba probado, pero se decía. Del Informador Público también se decía lo mismo, así también que... se decía, casos, pero bueno, no hubo pruebas.
La realidad es que... Ahora, perdimos una parte, porque ya saltamos a Montoneros. No, pero voy a volver atrás. Claro, ¿cómo es que, volvemos para atrás, cómo es que Gelli entra en conexión con Abal Medina y con el grupo Montonero? Bueno, ahí hay un tema bastante complejo. Los Montoneros estaban en el gobierno de Onganía. Sí, había un grupo... El núcleo fundacional estaba en el gobierno de Onganía. Se alojaban en el Ministerio del Interior, donde estaba el general Imaz como ministro del Interior. Debajo de él había un miembro de la masonería que era Saráchaga, que es el que hizo correr la voz de que Aramburu se había autosecuestrado. Y había un mayor Miori Pereira. Este mayor Miori Pereira, que es el que instruye a los montoneros, tenía una estrecha relación, o tuvo después una estrecha relación en Bolivia, o se conoció después, con Stefano de Lequiae. Stefano de Lequiae era un fascista y siguió siendo fascista. Y en Bolivia lo que hacía era estar dando el servicio de seguridad, dando las tropas, las armas para los varones de la droga. Bueno, ahí estuvo vinculado Miori Pereira con Stefano de Lequiae, que era el brazo derecho de Licio Gelli. Era un hombre de estrechísima confianza de Licio Gelli, era el que había cometido el atentado en la estación de Bolonia, que había provocado más de 80 muertos. Claro, que eso en un momento se atribuyó al partido, a la Brigada Rojas, al Partido Comunista, y decían que era parte de la operación Gladio organizado por la CIA. La intención, lo que quería hacer ver Gelli era que esto estaba organizado por la CIA, pero la realidad es que lo que buscaba Gelli es que no hubiera paz entre los comunistas, entre el Partido Comunista Italiano, que era uno de los partidos más fuertes de Europa, por Partido Comunista era el más grande de Europa sin ninguna duda, y la democracia cristiana y el sistema democrático. Eso le cuesta la vida a Aldo Moro, ¿no? Porque Aldo Moro quería incorporar al Partido Comunista Italiano, que tenía mala relación con el Partido Comunista Soviético, lo quería incorporar a la democracia. Los que morían eran los pacificadores. Cuando él trata de llegar... Algo muy parecido a lo que sucede en la Argentina en la década del 60 y del 70, ¿no? Bueno, hay muchos intentos de alterar el proceso democrático. Recordemos que los primeros movimientos guerrilleros en la Argentina son con el gobierno de Frondizi, los segundos son con el gobierno de Ilia, recién asumido, y así sucesivamente cada vez que, y esto lo vamos a ver después con el tema del asesinato de Aramburu, hay ya sobrada prueba de que Aramburu estaba en conversaciones con Perón y había otro camino para traerlo a Perón que no pasaba por el avión de Alitalia de Licio Gelli, digamos. Que era la logia. Tan parecido que ambas situaciones las provoca la logia, en Italia y en la Argentina. El asesinato de Aramburu y el de Aldo Moro. Y el de Aldo Moro tiene un paralelismo. Esta es la pregunta que quería hacerte yo, y acá por eso había traído el asesinato de Mimo Pecorelli, este periodista, porque es bastante parecido al asesinato de Agulla y de tantos otros, y también, como contás vos en el libro, hay enormes similitudes en la forma en que es secuestrado y asesinado Aldo Moro con la forma en que es secuestrado y asesinado Pedro Eugenio Aramburu. En ambos casos siempre existió, y en algún caso hasta se probó, la participación del Estado, del gobierno en cada momento. Uno podría hasta equipararlo con terrorismo de Estado, porque hubo agentes estatales que colaboraron con las organizaciones guerrilleras. Exactamente. En ambos casos. Ahora, esa similitud ¿alcanza para decir que detrás estaba la misma cabeza? Esa es mi duda. Eso solo no. Ok. Eso solo no, todas las demás evidencias sí. ¿Las podrías enumerar acá como para cerrar este bloque? Bueno, podemos hablar. El libro comienza cuando una periodista italiana, una joven periodista de 20 años que trabajaba para Mino Pecorelli, para el Observatore Politico, está declarando ante los carabineros. ¿Vive esta mujer? Yo estimo que sí, porque la vi en Facebook, pero no me contestó. Yo le hice un pedido de entrevista y yo creo que ha quedado muy asustada. En el momento en que matan al director de su semanario, ella está declarando y los carabineros le dicen, bueno, ¿cuál es la última nota que usted estaba haciendo? Y ella le muestra la nota corregida por Mino Pecorelli, que ahí yo la fotografío, la pongo en el libro, con la letra manuscrita de Mino Pecorelli corrigiéndola. Y ya la nota se refería a un allanamiento practicado en un departamento de Roma, donde había refugiados montoneros, Bacanar Baja, su mujer y otros. Es evidente que la policía les avisa a los montoneros y ellos
huyen. ¿Esto qué año fue? Esto fue en 1979. 1979. Ellos huyen. La mujer de Vaca Narvaja no llega a ser avisada y no puede huir, pero la policía la deja ir inmediatamente, a pesar de que encontraron en el departamento armas, explosivos, pasaportes falsificados, elementos de propaganda, y así todos los dejan escapar. Y la periodista que encuentra todo esto, que se refiere a la similitud en esa nota que se estaba por publicar, se refiere a la similitud entre el asesinato de Aramburu y el de Aldo Moro, y dice que hay que investigar qué organización está detrás, empieza a ser amenazada inmediatamente después que vuelve a su casa de hacer la declaración ante los carabineros, porque los carabineros la cúpula de los carabineros estaba captada por la logia Propaganda Due. Entonces apenas se enteran de que ella está declarando estas cosas, la empiezan a amenazar. Poco antes también, cuando ella estaba investigando esto, le quitan algunas piezas del automóvil para que ella se mate, atentan contra su automóvil. Es decir, y esto ya había sido publicado, lo del allanamiento a Montoneros. Entonces, ¿qué era lo que aportaba de nuevo esta periodista para que hicieran que la amenazara de esa manera? Que ella estaba estableciendo una comparación entre el asesinato de Aramburu y el asesinato de Aldo Moro. Y en realidad la comparación estaba bien hecha. Es increíble la perspicacia de esta periodista de 20 años, que se llamaba Cristina Nocella, y porque en los dos hubo cobertura del Estado, y en los dos casos estuvo detrás la logia. En los dos hubo organizaciones de derecha cubriendo a organizaciones supuestamente de izquierda, porque hace muy poco declaró el general, ante el Il Fatto Quotidiano de Italia, declaró el general Nicola Bozo, que dijo: desde el primer momento sabíamos dónde estaba secuestrado Aldo Moro, pero no nos dejaron intervenir. Y en el caso de Aramburu, bueno, los montoneros tuvieron sin duda la cobertura del gobierno de Onganía. ¿Los montoneros o mismo el ejército? Bueno, es un tema de discusión. Si fue montoneros o el ejército que se lo lleva, se le muere en el viaje, lo llevan al hospital militar y ya muerto lo entregan a montoneros. Es una versión que no está aprobada, pero sí sabemos que en Montoneros tuvo cobertura. Y lo otro que sabemos es que un general como Aramburu no se come un falso subteniente o un falso mayor. Eso es increíble de creer, porque reconoce la forma de pararse, de cuadrarse y la actitud de un militar. No era tanto, se conocían todos. Exactamente. A esa época. Vamos a hacer una nueva pausa en Tenemos Historia y seguimos conversando de este libro apasionante de Carlos Manfroni, Propaganda Due, que editó Sudamericana. Bueno, en los cortes, por supuesto, nuestras conversaciones con Carlos Manfroni continúan. El libro Propaganda Due es un libro muy ambicioso y que abarca una investigación. ¿Cuánto tiempo estuviste investigando estos temas? Más o menos año y medio, poco más de un año y medio, porque los documentos del Parlamento italiano, que son más de 100.000 páginas, se desclasificaron en 2014, 30 años después de haberse concluido la investigación de la logia Propaganda Due, porque se formó una comisión del Parlamento italiano. Cuando se destapó todo esto en el 81, se formó una comisión que estuvo 3 años investigando, terminó y presentó sus conclusiones en el 84. En 2014 se desclasificó. Bueno, precisamente yo me había marcado que para Italia esto significó en algún momento el hecho de que miembros del gabinete, 43 parlamentarios, 54 funcionarios del más alto nivel de la administración, 183 militares de los 3 armas, 19 jueces, abogados, magistrados,
carabineros, jefes de policía, periodistas, profesores universitarios, líderes de los principales partidos políticos como la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Republicano y el neofascista Movimiento Social Italiano, los directores de los 3 servicios de inteligencia de Italia y, por supuesto, los banqueros eran miembros de la logia, nos dice Carlos Manfroni en la página 159. Volviendo a Aramburu, que es un poco el tema que a mí me motiva, inclusive Aramburu, todo el proceso de la Revolución Argentina, el gran acuerdo nacional, la dificultad de Lanuse, que también estaba infiltrado y que, como alguna vez contamos acá, lo que Lanuse pactaba en su puja con Perón, Perón lo conocía a través de informes que le mandaba el almirante Macera, que integraba el Comité de Acción Política y ya era un hombre importante en eso. Bueno, hablamos de esta similitud entre los 2 secuestros. Lo que también hay un hallazgo notable es un número de la revista Extra de 1 mes y medio antes del asesinato y secuestro de Aramburu, donde hay una demonización de Aramburu y donde se lo destruye en la imagen. Exactamente, la revista Extra estaba dirigida por Bernardo Neustadt, pero el jefe de redacción, que en la práctica siempre es el que fija la política editorial, era Miguel Bonazo. Después jefe de prensa de Montoneros. Y había varios montoneros allí, o varios que después fueron montoneros, como Dardo Cabo, su esposa María Cristina Barrier, otro que después se editó El Descamisado. También Pepe Leayev trabajó allí, aunque después él dejó esa militancia de izquierda, ¿no? Pero Pepe también trabajó con Bernardo. Sí, no lo había visto. Pero bueno, en definitiva, estaba llena de montoneros esa revista, y uno la abría y ese número que salió en abril de 1970 estaba colmado, plagado de elogios a Onganía. Era una cosa que hoy ya no podría haber una redacción así, ni en 678 podría decirse algo así. Un exceso de obsecuencia. Empalagosa, tenía kilos de azúcar para Onganía. Hasta le elogiaban la gramática. Algo que causaba risa. Y aparte del 70 ya era un momento complicado de la vida de Onganía, del país, de todo. Y la tapa era negra y decía tiempo de llorar. Decía, ¿por qué tiempo de llorar si todo eran flores? Era alegría, era una primavera. Y claro, después aparece una nota bien adentro de la revista, que es un juicio periodístico a Aramburu, con Bonazo presidiendo el tribunal, la parodia de tribunal, abogados, fiscales, y por supuesto Aramburu termina condenado en ese juicio, y ya ahí se habla de la pretensión de Aramburu de ocupar la presidencia de la nación. Porque efectivamente Aramburu, que era un hombre democrático, quería dar el golpe contra Onganía, que había dicho que quería quedarse 20 años en el poder, que no tenía plazos sino objetivos, y abrir inmediatamente el juego a la democracia sin proscripciones, porque ya para entonces Aramburu, a través de intermediarios, estaba dialogando con Perón para traerlo de vuelta, o por lo menos para no proscribirlo. Aramburu había intentado en un primer momento hacer un peronismo sin Perón, conversaba con Bandor, finalmente a Bandor lo terminan matando cuando no lo matan, como dicen los montoneros, por traidor a Perón, lo matan cuando viene con una orden de Perón de unirse a Ongaro y dar ambos batalla contra Onganía. Es decir, en el momento en que Bandor quiere batallar contra Onganía, ahí lo matan. Aramburu... Cirilo Pardía estuvo en ese atentado, en la muerte de Bandor. Dice. Y Dardo Cabo. Pero Dardo Cabo, también. que le llamó Operación Judas. Sí. Pero Operación Judas, en realidad Judas era él, porque el padre había trabajado para Bandor y él lo conocía bien, y él dio todos los planos, cómo se entraba, la UON, dónde estaba Bandor.
Bueno, es desde la extrema izquierda que se ha querido dejar esa imagen de Bandor traicionándolo a Perón, y si bien Bandor se atrevió a enfrentar a Perón, ya, como bien decías vos, ya estaba reconciliado totalmente. Había un diálogo nuevamente de recuperación. Y algo similar pasa con el asesinato de Aramburu, precisamente, que de estar muy enfrentado pasa a ser amigo. A dialogar para traerlo de vuelta. ¿Y por qué lo asesinan los montoneros? Justo en el momento que él va a traer de vuelta a Perón, cuando ellos decían que están luchando por el regreso de Perón. Y tanto tenían conciencia de esto que después hay una carta que ellos mismos publican en la causa peronista en la que le preguntan: general, ¿arruinamos sus planes al asesinar a Aramburu? Perón, con gran cinismo, le contesta: no, de ninguna manera, ustedes hicieron bien, pero la realidad es que sí le habían arruinado los planes. A partir de ese momento, Licio Gelli, el jefe de la logia Propaganda Due, empieza a negociar con Lanuse la reapertura democrática e impone a Cámpora como candidato. Porque una cosa que siempre se dijo en la historia y todos creímos, porque la decía Perón y porque esto parecía que era así, parecía lo más natural, es que Perón eligió a su delegado como candidato a presidente. Inclusive hay un episodio bastante oscuro que es el desplazamiento del anterior delegado para darle lugar a Cámpora, de Paladino, y eso está muy bien. Había sido un hombre leal. Absolutamente, y eso está muy bien contado por la trama de Madrid y Puerta de Hierro en los libros del Tata Joffre, ¿no? Sí, tal cual. Y había sido un hombre leal, pero entre Montoneros, Galimberti y López Rega, que actuaban en consenso, lograron desplazar a Paladino e imponer a Cámpora. López Rega era un miembro de la logia Propaganda Due. Ajá. Impusieron a Cámpora como delegado. Y después, Perón no lo quería Cámpora, y después lo consiguen imponer como candidato, cuando Perón había soñado durante toda su vida con volver a ser presidente, y hablan de la cláusula proscriptiva del 25 de agosto de 1972, que si Perón no estaba antes de esa fecha no podían ser candidato, y toda la vida se habló de la cláusula proscriptiva. ¿Cuál era la cláusula proscriptiva? Perón volvió el 17 de noviembre, ¿por qué no podía volver el 24 de agosto? Podía, bueno, pero ahí es precisamente donde yo creo que la jugada de Macera le da un golpe mortal a los planes de Lanuse de acordar con Perón y tener de vuelta un camino de pacificación, apertura que fuera diferente al avión de Alitalia pagado por Luis Gelli. Exactamente. Y es el 22 de agosto de 1972, 3 días antes, que es un episodio a todas luces incomprensible, todavía oscuro. Recién la justicia ahora va a determinar algunas cuestiones, pero lo hace 40 años después, que es la llamada masacre de Teruel, la fuga de los presos, también acordada por alguien, porque no se fugaron así como así, que terminan yendo una parte de ellos a Chile. Y donde tenemos dos almirantes involucrados en esa cuestión que terminan de hundir a Lanuse, que son el almirante Code y el almirante Macera. Exactamente. Y los dos van a ser después los directores del Banco Ambrosiano en la Argentina, de la logia, Banco de la Logia. Bueno, da para pensar. Tenemos que hacer un corte, el último del programa de hoy, que nos va a quedar tanto material afuera que yo creo que va a ser imprescindible molestarlo a Carlos Manfroni para hacer una parte 2 de este programa en algún momento. Una pedúe. Seguimos en Tenemos Historia, soy Emilio Perina. Hoy nos visita Carlos Manfroni a propósito de su libro Propaganda Due, la historia de la logia que operó en la Argentina sobre políticos, empresarios, guerrilleros y militares, y que editó Sudamericana. En el bloque anterior vimos un poco cómo Cámpora es un producto que surge de esta logia también, de alguna manera, el desplazamiento tan raro de Paladino, y toda la negociación Lanuse-Perón, que es enturbiada permanentemente por Macera, como Trelew es de alguna manera operación de Coda y de Macera, y que de alguna manera ambos después van a ser miembros de la logia y del Banco Ambrosiano, ¿no? La muerte de Rucci es otro de los temas que en el libro aparece, la muerte de Mujica,
formas de primero aislarlo a Perón del movimiento obrero y Mujica para aislarlo de la juventud. Perón a merced de Montoneros y de López Rega, que de alguna manera tenía a través de la logia negocios con los montoneros, sí. Pero aparentemente la idea era siempre imponerlo a Macera, que esto vos lo tocaste en tu libro anterior, Montoneros Soldados del Macera, y acá parecería que aportás más información. Sí, porque en el libro anterior, hasta el libro anterior, yo suponía que el acuerdo entre Montoneros y Macera había nacido en 1977. Acá obtuve testimonios muy anteriores, es decir, el capitán Gándara es asesinado en 1976 porque llega a conocer el pacto entre Montoneros y Macera. Era un capitán de la Marina Mercante que es asesinado. Tanto es así que Walsh llega a nombrar al capitán Gándara en su carta abierta a la Junta Militar, y justo cuando está distribuyendo esa carta, ahí se toma tiros con gente de la Marina precisamente. Y lo secuestran y desaparece. Y Horacio Berbisky, que trabajaba con Walsh, no tuvo problemas durante el proceso. Eso es otra cosa que destacás, que es la relación entre Berbisky. No, ninguno. Él colaboraba, era colaborador de el comodoro Guiraldes, un comodoro retirado al que, Berbisky trata de hacer aparecer como una especie de gaucho retirado de San Antonio de Areco. La realidad es que Guiraldes, como bien lo dice su cuñado Eugenio Holmberg, hermano de Elena Holmberg, a quien la Marina mató. Bueno, discúlpame, han muerto Hidalgo Solá, Elena Holmberg, Dupont, el que mencionábamos recién, el capitán Gándara. La muerte de Dupont también está atribuida a la de Marcelo Dupont, que lo mataron en el atentado contra Gregorio. Palermo Chico. Y el atentado contra Gregorio Dupont, que era el que querían matar realmente, de los periodistas Agulla, Fernández Pondal, todos los testigos del pacto Montoneros-Macera murieron. Y cuando Walsh insinúa algo, alguna vinculación, también desaparece. Volviendo a lo que me preguntaste de Berbisky, no, efectivamente estuvo al lado del comodoro Guiraldes, que no era un gaucho retirado, era la Fuerza Aérea, era el hombre más poderoso de la Fuerza Aérea, el creador de Aerolíneas Argentinas. Esto también lo dice el libro de Gabriel Levinas, y yo aporto un dato más, transmitido por nada menos que por el cuñado Eugenio Holmberg, que me lo dijo a mí en una de las tantas conversaciones que mantuvimos. Además, el comodoro Guiraldes era uno de los armadores del partido de Macera y de la Fundación, y eso explica el poder que tenía. Es decir, Guiraldes no pudo salvar a su cuñada, que era Elena Holmberg, tanto es así que se abrió de Macera, se fue de al lado de Macera cuando desaparece la cuñada, eso ya no lo pudo soportar. Y sí, Berbisky estuvo libre y sin problemas durante todo el gobierno militar. Bueno, ahí y tenemos que ir cerrando, pero yo, para dejar alguna idea de los otros temas que toca el libro La Pedúe de Carlos Manfroni, tiene que ver con, por un lado, la contraofensiva de Montoneros del año 79, que estaría también impulsada por La Pedúe y por Macera, y que además tocaba con determinados negocios que eran los que le interesaban a Gelli y a su gente, que tenían que ver con el petróleo, el acero, las armas, las finanzas. Fíjate contra quiénes son los atentados de esa contraofensiva y a quiénes toca. Dificultar la salida del gobierno militar atentando contra el equipo económico. Y no hemos tocado el personaje, otro de los personajes que tiene que ver con la trama internacional de este libro, que es el dirigente libio Gaddafi, que precisamente una de las cosas que hace López Rega en 1974 son aquellos famosos acuerdos petroleros que tanto dinero se dice que corrió, y entrenamiento de montoneros en Gaddafi, con lo cual va a aparecer la influencia de esta logia a través de Macera o a través de los montoneros o a través de otras personas en los negocios del Mundial 78, donde la Marina elimina también el general Actis, que iba a ser después se hace la cosa, que hay un negocio de 700 millones de dólares. Exactamente, y la guerra de Malvinas y todo lo que significó esa ruptura de la Argentina con Occidente. Parecería ser que la logia, con sus
organismos terroristas de izquierda o de derecha, intervino cada vez que la Argentina iba a llegar a algún proceso de pacificación y de, digámoslo así, de acuerdo con Estados Unidos y la NATO, y ahí alguien tiraba bombas o mataba a alguien y el país tenía fuga de capitales, desaparecían empresarios, entraba en un proceso de caos. Exactamente, el propósito de la logia era que no hubiera paz, ni en la Argentina ni en Italia, y ya sea por izquierda o por derecha, separar a esos países de las democracias occidentales desarrolladas de la esfera de Estados Unidos. Bueno, vamos y esto se proyecta hasta estos días. Sí. Se proyecta hasta estos días porque en realidad la intención final de la logia, después de haber trabajado para la Unión Soviética, era el narcoestado, porque la Unión Soviética se transforma en un narcoestado. ¿Qué es lo que va a hacer en Cuba, en Nicaragua? Lo había practicado en Indochina, etcétera. Y los países islámicos, los países islámicos, que son los grandes promotores de la droga en el mundo, ¿no? Bueno, me queda una pregunta final para la cual tengo 30 segundos y te vamos a comprometer para hacer una parte 2 de este programa más vinculada a la Guerra Fría y a las cuestiones internacionales, lo que tiene que ver con este libro Propaganda Due. En el fondo, ¿vos creés que esta gente actuaba por dinero o por ideología? Las dos cosas. Actuaba por un plan, ideología no sé si tenían, pero sí actuaban por un plan ambición de poder, ambición de poder, geopolítica y por dinero también. No, en el caos también se gana plata. Para ganar plata, claro, eso es lo que quiero decir. Se embarcaba para ganar plata. En estos años, muchos actores económicos, Bungibor, Sacetru, y podría nombrar muchas empresas que tenían proyección internacional en Argentina, la propia Fiat, que era más importante en la Argentina que en el resto de Sudamérica, desplazaron y perdieron mercados y posiciones. No creo que haya sido casualidad. Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, Carlos Manfroni. Estás comprometido para volver y hacer una suerte de parte 2 a propósito de su libro Propaganda Due. Omar, nos reencontramos la semana próxima. Vamos a estar acá. Los estaremos esperando aquí en Tenemos Historia. Chao. Thank you.